En el principio, no había principio. Solo un vacío infinito, profundo, silencioso. No había tiempo, ni forma, ni sonido. Pero entonces, una voz más antigua que el tiempo, más poderosa que el universo, rompió el silencio del vacío con una sola palabra. Sea. Y el caos obedeció. De la oscuridad brotó la luz. Del abismo nació el cielo. Las aguas se separaron, y la tierra firme emergió como un guerrero que despierta de un sueño milenario. Montañas se alzaron como lanzas, los mares rugieron como leones, y el sol, ardiente centinela de los días, se alzó en el cielo como una corona de fuego. Dios, el Eterno, caminaba entre su creación. Con cada paso, nacía un milagro. Las aves alzaron vuelo desde los árboles recién formados, y las bestias de la tierra rugieron su existencia como un eco del poder divino. Las flores se abrieron al paso del Creador, como si su aroma pudiera alabarlo mejor que 1000 palabras. Pero aún faltaba algo que no rugiera como la bestia ni revoloteara como el ave. Algo que pudiera amar, elegir, crear y caminar junto a él. Entonces, en medio de un jardín perfecto, un paraíso sembrado por las propias manos de Dios, el Edén, el Señor inclinó su aliento hacia el polvo de la tierra. Y del polvo, modeló una figura. Un torso, brazos, un rostro que parecía esculpido con ternura y poder a la vez. No era un dios, pero llevaba su imagen. No era un ángel, pero tenía un destino eterno. Dios se inclinó, y sopló en sus narices el aliento de vida. Los ojos de Adán se abrieron. La creación lo saludó. Los árboles lo reconocieron. Los animales se inclinaron ante él como ante un príncipe recién coronado. Pero Adán no comprendía aún su misión, ni su soledad. Porque aunque el Edén era vasto y glorioso, el corazón de Adán palpitaba con un anhelo que ni él podía entender. Y en ese silencio, justo cuando la noche cayó por primera vez sobre el jardín, Dios habló nuevamente. No es bueno que el hombre esté solo. Y así, con una promesa en el aire y un misterio en ciernes, el Creador comenzó a preparar lo que sería el segundo milagro más grande de todos. Uno que cambiaría para siempre la historia de la humanidad. La luna colgaba sobre el Edén como una lámpara de plata, y los grillos tejían una sinfonía nocturna que parecía susurrar secretos antiguos. Adán se sentó junto a un arroyo cristalino, contemplando el cielo tachonado de estrellas. Había nombrado a cada bestia, ave y criatura del campo. León, ciervo, halcón, cordero. Cada uno tenía su par. Pero él no tenía reflejo en este mundo. No tenía un otro. Y el Creador lo sabía. Dios descendió como una brisa tibia y envolvente, y habló con ternura, como un padre que acaricia a su hijo. Duerme, Adán. Y de tu costado nacerá el misterio más profundo, el regalo más precioso. El primer hombre cayó en un sueño profundo, más profundo que el mar, más dulce que el vino. Y mientras dormía, Dios extendió su mano y tocó su costado. Y de allí, no tomó barro, ni piedra, ni estrella. Tomó una costilla, símbolo de cercanía, protección y unidad. Pero lo que moldeó con ella, fue algo diferente. No era una copia de Adán, sino su complemento. No era su reflejo, sino su danza opuesta. La figura de la nueva creación era suave como el alba, pero fuerte como las raíces de los cedros. Su mirada tenía el fuego de la vida, y sus labios, la sabiduría del silencio. Así nació Eva, la madre de todos los vivientes. Y cuando Adán abrió los ojos, su aliento se detuvo por un instante. Allí estaba ella, piel como el oro del atardecer, cabello como los campos al viento, y ojos que contenían un universo entero. Adán exclamó, con voz temblorosa: «Esta sí es hueso de mis huesos, y carne de mi carne. Se llamará mujer, porque del hombre fue tomada». Y el Edén floreció aún más. Las aves cantaron con una nueva melodía. Los árboles dieron un fruto más dulce.
Y Dios sonrió, porque el primer amor había nacido. Adán y Eva caminaban juntos, desnudos y sin vergüenza, cubiertos solo por la luz de la gloria divina. Jugaban con los ciervos, danzaban con las hojas, y hablaban cara a cara con Dios en la brisa de la tarde. Pero entre los árboles, acechaba una sombra. Una criatura que había caído desde las alturas, vestida de astucia y rencor. Un antiguo enemigo, disfrazado de sabiduría, observaba en silencio, esperando su momento. Y cuando el alba se levantó una vez más sobre el Edén, esa sombra decidió actuar. Amanecía en el Edén. El rocío descansaba sobre las hojas como perlas, y los pájaros entonaban himnos al Creador. Adán y Eva, unidos por un lazo invisible, caminaban entre árboles frondosos, libres, sin miedo ni culpa. Cada fruto era suyo. Cada aroma, un regalo. Cada día, una bendición sin final. Pero en el centro del jardín, estaba el árbol del conocimiento del bien y del mal. Hermoso, imponente, con frutos que brillaban como rubíes a la luz del sol. Un árbol distinto, sagrado, prohibido. Dios les había advertido. De todos los árboles del jardín podrán comer, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerán. Porque el día que de él coman, ciertamente morirán. Y así, mientras Adán se alejaba para trabajar la tierra con gozo, Eva se quedó junto al río, admirando la creación. Fue entonces, cuando la sombra que aguardaba en silencio comenzó a moverse. Desde las profundidades del follaje, la serpiente emergió. No una serpiente como las de hoy. No. Esta tenía ojos como carbones encendidos y una lengua afilada de engaño. Su andar era hipnótico. Su voz, dulce como miel, pero envenenada como el abismo. Se deslizó cerca de Eva y dijo, con tono seductor: así que Dios les ha dicho que no coman de ningún árbol del jardín. Eva, sin miedo, respondió: podemos comer del fruto de todos los árboles, excepto del que está en medio del jardín. Dios dijo que no lo comamos ni lo toquemos, o moriremos. La serpiente soltó una risa baja, peligrosa. No morirán. Dios sabe que el día que coman de ese fruto, se les abrirán los ojos. Serán como Él. Conocerán el bien y el mal. Eva miró el árbol. El fruto brillaba con un fulgor casi sobrenatural. No parecía peligroso, al contrario. Despertaba algo en su interior que jamás había sentido: curiosidad, deseo, ambición. ¿Y si la serpiente tenía razón? ¿Y si Dios les había ocultado algo? Eva extendió la mano. El Edén contuvo el aliento. Y mientras sus dedos rozaban el fruto prohibido, algo tembló en lo profundo del universo. Las hojas susurraron advertencias. Los ángeles miraron con temor. Pero el fruto ya estaba en su mano. Y entonces, lo comió. Y justo cuando el jugo del fruto cruzó sus labios, un paso resonó detrás de ella. Adán había llegado. Y con él, el momento más decisivo de toda la humanidad. El fruto todavía brillaba en la mano de Eva, como si la mordida no lo hubiese apagado, sino encendido. Sus ojos, ahora abiertos de una forma diferente, brillaban con un fuego extraño, una mezcla de maravilla y de algo que no había sentido jamás: vergüenza. Adán la miró. Ella sostenía el fruto prohibido. Su boca aún tenía el brillo del jugo. Y en sus ojos, él no vio culpa, sino súplica. Toma, dijo Eva, con la voz temblorosa. Es dulce, y nos abre los ojos. En ese instante, el universo se detuvo. Adán sintió que todo pendía de un hilo invisible entre su mano y aquel fruto. Podía decir no. Podía retroceder. Podía clamar a Dios. Pero en sus entrañas, algo ardía. No podía concebir la vida sin Eva. Elegiría la obediencia o el amor. Adán tomó el fruto y lo mordió. En ese preciso instante, la creación se estremeció. El cielo perdió algo de su color.
El canto de los pájaros se tornó más tenue. El viento, antes dulce, se volvió frío. Y algo que nunca había existido antes, entró al mundo, el pecado. Sus ojos se abrieron, sí, pero no como esperaban. Ya no se veían gloriosos, sino desnudos. Frágiles. Expuestos. Corrieron entre los arbustos, tomaron hojas de higuera y se cubrieron, temblando, sin saber por qué el Edén, su hogar, ahora les parecía hostil. La luz ya no era su aliada. Se sentían observados, juzgados, por algo invisible. Entonces, oyeron la voz. No una voz cualquiera. Era la voz que había creado galaxias, mares y vida. Pero ahora, sonaba distinta. Adán, ¿dónde estás? No era una pregunta de ubicación. Era un lamento, una herida abierta en el corazón del Creador. Adán tembló. Su voz se quebró como cristal. Oí tu voz en el jardín, y tuve miedo, porque estaba desnudo, y me escondí. Silencio. Dios habló de nuevo. ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? Has comido del árbol del cual te mandé que no comieras. Y entonces, comenzó la cadena de excusas que cambiaría la historia. La mujer que me diste, ella me dio del fruto, y yo comí. Eva bajó la mirada. Dios se volvió hacia ella. ¿Qué es esto que has hecho? Y ella, con un susurro, respondió. La serpiente me engañó, y comí. El juicio estaba escrito. El Edén ya no podía ser su hogar. Pero antes de que Dios hablara, antes del decreto eterno, una lágrima cayó del rostro del Eterno. Porque el amor que había creado al hombre, ahora debía expulsarlo. Y así, con el corazón pesado y el cielo encapotado, comenzó la primera gran caída. Las palabras de Dios cayeron como truenos, no por ira descontrolada, sino por la pena de un padre que debe disciplinar a sus hijos sabiendo que el dolor es inevitable. Primero, la serpiente. Por cuanto hiciste esto, maldita serás entre todas las bestias. Sobre tu pecho te arrastrarás, y polvo comerás todos los días de tu vida. Pero luego, una promesa entre líneas, pronunciada como un susurro ardiente que atravesaría los siglos. Pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu descendencia y la suya. Ella te herirá en la cabeza, y tú la herirás en el talón. Una guerra futura, un descendiente redentor, una esperanza escondida en medio de la maldición. Después, Eva, multiplicaré tu dolor en el parto, con dolor darás a luz hijos. Y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Eva bajó la cabeza. La armonía perfecta que había conocido junto a Adán se quebraría. Su cuerpo, su rol, su amor, todo se vería marcado por el dolor. Y entonces, Adán, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, y comiste del árbol, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinas y cardos te producirá, hasta que vuelvas a ella. Porque polvo eres, y al polvo volverás. El Edén ya no era su morada. Dios, con manos que alguna vez moldearon vida, ahora confeccionó vestiduras de piel. No hojas, no adornos. Piel. Sacrificio. Sangre. Por primera vez, algo inocente murió para cubrir la vergüenza de los culpables. Adán y Eva, cubiertos con esas túnicas, miraron el jardín por última vez. El lugar donde habían caminado con Dios. Donde el amor floreció. Donde la eternidad rozaba la piel. Pero el Edén no podía ser pisado por la culpa. Dios los condujo hasta los límites del paraíso. No con furia, sino con dolor en los ojos. Como quien despide a un hijo que marcha hacia la guerra. Y cuando dieron el último paso fuera del jardín, una espada flamígera descendió desde el cielo. Colocada al este del Edén, junto a querubines celestiales, giraba en todas direcciones. Viva, ardiente, infranqueable. El camino al árbol de la vida estaba cerrado. El Edén quedó sellado.
intacto, esperando redención. Y Adán miró el horizonte por primera vez con una nueva mirada, la de un hombre exiliado. Eva tomó su mano. Ambos sabían que el mundo más allá del Edén era vasto, incierto, salvaje. Pero también sabían que no estaban solos. Dios aún hablaba, aún vestía, aún prometía. Y eso lo cambiaría todo. El suelo más allá del Edén era duro. No había la dulzura del fruto que caía solo del árbol, ni la brisa perfumada del paraíso. Aquí, la tierra requería sudor, sangre, lucha. Era hostil, pero viva. Adán hundió sus manos en el polvo. El mismo polvo del que fue formado, ahora resistía su dominio. Por cada semilla, una espina. Por cada surco, una gota de esfuerzo. Pero no se rendía, porque aunque ya no caminaba con Dios cara a cara, aún escuchaba su voz, en el viento, en el trueno, en el corazón. Eva, por su parte, descubría la vida de otra forma. En su vientre crecía un misterio nuevo. No el del Edén, sino el de la maternidad. El dolor que había sido pronunciado se convirtió en realidad. Y una mañana, con un grito que cortó el aire, Eva dio a luz un niño, su primer hijo, Caín, y luego, otro, Abel. Eva lo sostuvo en sus brazos con lágrimas en los ojos. Lágrimas de dolor, sí, pero también de esperanza. Porque quizá, solo quizá, uno de ellos sería la simiente prometida. El que aplastaría la cabeza de la serpiente. El que restauraría el Edén. Pero el mundo no había olvidado la caída. Caín y Abel crecieron. Uno cultivaba la tierra, como su padre. El otro cuidaba ovejas, como quien guarda el corazón del mundo. Ambos ofrecían sacrificios a Dios, pero no con el mismo corazón. Caín ofrecía frutos del suelo, sin fervor. Abel, en cambio, ofrecía lo mejor de sus rebaños, con un alma encendida de fe. Y Dios miró con agrado a Abel. Pero a Caín, no. Y así, por primera vez desde la caída, el pecado volvió a agazaparse, esta vez no en forma de fruto, sino en forma de odio, de celos, de fuego en el pecho. Una noche, Caín llevó a su hermano al campo, y el mundo contuvo el aliento. El Edén estaba lejos. La voz de Dios parecía distante, y la sangre inocente estaba a punto de tocar la tierra por primera vez. El campo estaba en silencio. Ni los pájaros cantaban, ni las hojas se mecían. Era como si toda la creación se hubiera detenido, esperando. Caín, con los puños tensos y el alma consumida por la envidia, miraba a su hermano Abel. Aquel que había agradado a Dios. Aquel cuya ofrenda había sido aceptada mientras la suya era rechazada. El veneno no venía del exterior esta vez. Venía de dentro. ¿Por qué a él sí? ¿Por qué no soy suficiente? Abel no tenía respuestas. Solo la mirada limpia de quien no entiende el odio, de quien no espera el golpe. Pero el golpe llegó. Un grito ahogado. Un cuerpo que cae. Y luego, la sangre. Roja. Cálida. Inocente. Empapó la tierra como si el suelo mismo sollozara. Fue el primer asesinato. El primer eco de muerte entre hermanos. Y con ese acto, Caín selló un nuevo capítulo de la humanidad. Dios, que todo ve y todo oye, habló. ¿Dónde está Abel, tu hermano? Caín, endurecido, respondió con una pregunta que aún hoy retumba en los corazones de los hombres. ¿Acaso soy yo el guardián de mi hermano? La voz de Dios no tronó con furia, sino con una tristeza que partía los cielos. ¿Qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Y así, el castigo fue pronunciado. Caín sería un errante, un fugitivo sin hogar. La tierra ya no le daría fruto. La mirada de Dios no sería la misma. Sin embargo, incluso entonces, Dios mostró misericordia. Colocó una señal sobre Caín, un símbolo,
no de aprobación, sino de protección. Porque el castigo era grande, pero la compasión de Dios, aún mayor. Adán y Eva, al enterarse, fueron desgarrados. No solo habían perdido a Abel, el justo, sino también a Caín, el errante. Eva lloró como nunca antes. No por haber perdido un hijo, sino dos. Uno a la muerte, el otro, al exilio. Y allí, en medio de su dolor, comprendió, el pecado no había sido un momento. Fue una semilla. Y ahora, estaba echando raíces en toda la humanidad. Pero el cielo no había cerrado todas sus puertas. Años después, cuando las arrugas comenzaron a marcar su rostro y la vida parecía desvanecerse, Eva volvió a concebir. Y nació Set, un nuevo hijo, un nuevo comienzo, una nueva esperanza. El nacimiento de Set fue como un amanecer después de una larga noche. Eva, con lágrimas en los ojos, lo sostuvo y dijo: Dios me ha concedido otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. Set no era solo un niño. Era una señal de que, aunque el Edén estaba cerrado, Dios no había abandonado a la humanidad. A través de él nacería una nueva línea, un legado, uno que guardaría la llama de la fe, generación tras generación. Y fue en los días de Set que algo comenzó a cambiar en la historia humana. Los hombres, que hasta ahora habían vivido con el eco lejano de la voz de Dios, comenzaron a invocar su nombre nuevamente. Altares fueron levantados. Oraciones fueron elevadas. Por primera vez desde el Edén, una chispa de adoración volvió a encenderse en la tierra. Pero no todos seguían ese camino. Mientras la línea de Set cultivaba la fe, la descendencia de Caín edificaba ciudades. Tecnología, arte, música y violencia. Civilización sin redención. Progreso sin propósito. Hombres fuertes, dominantes, sin temor de Dios, llenaban la tierra. Dos linajes crecían paralelos: los hijos de Dios y los hijos de los hombres. Y con el tiempo, comenzaron a mezclarse. Los justos con los impíos. La luz con la oscuridad. El cielo con la tierra. Fue entonces cuando aparecieron los llamados gigantes, los poderosos de antaño. Hombres de renombre, sí, pero también corruptos. La maldad comenzó a multiplicarse de forma vertiginosa. El corazón del hombre se inclinaba constantemente hacia el mal. Y Dios, que lo había creado todo con amor, miró la tierra y se estremeció. Dice el relato antiguo: y vio Dios que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos de su corazón era de continuo solamente al mal. Y entonces, una frase que retumbó en los cielos y que dolió más que 1000 juicios. Y se arrepintió Dios de haber hecho al hombre en la tierra. Pero, entre toda esa corrupción, había uno, un hombre diferente, un descendiente de Set, un justo, un creyente, un hombre que caminaba con Dios. Su nombre era Noé. En un mundo podrido por la corrupción y devorado por la violencia, Noé era un faro, un hombre justo, íntegro entre sus contemporáneos. Pero sobre todo, caminaba con Dios. Mientras todos se burlaban, comerciaban, guerreaban, se casaban y se olvidaban del Creador, Noé escuchaba una voz que el resto ya no podía oír. Y un día, esa voz habló: el fin de toda carne ha llegado delante de mí, porque la tierra está llena de violencia. Yo los destruiré con la tierra, pero contigo haré un pacto. Dios, en su justicia, no podía ignorar el pecado, pero en su amor, no destruiría sin dejar un camino de salvación. Y así, Noé recibió la orden que cambiaría la historia: construir un arca. No un barco pequeño, sino una fortaleza flotante de 3 pisos, con medidas específicas, con madera resistente, un refugio para su familia y para la vida misma. A lo largo de 120 años, Noé martilló, cortó, ensambló y predicó. Cada tabla era un acto de fe, cada clavo, una advertencia. Pero los hombres
se reían. Lluvia, diluvio, nunca ha llovido así. Viejo loco, hablando de juicio y salvación. Pero Noé no se detuvo. Y cuando el arca estuvo lista, comenzaron a llegar los animales. 2 a 2. En silencio. Obedientes. Como si supieran que el mundo estaba a punto de renacer desde sus lomos. Finalmente, Noé y su familia entraron. 7 días después, cayó la primera gota. Y luego, otra. Y otra. Hasta que el cielo se rasgó en furia. Las fuentes del abismo se abrieron. Las cataratas celestiales rugieron. La tierra, que había sido hogar, se convirtió en tumba. Los hombres corrieron. Golpearon la madera del arca. Llamaron a gritos. Pero ya era tarde. Dios mismo cerró la puerta. Y la lluvia no se detuvo durante 40 días y 40 noches. Los montes fueron cubiertos. Los árboles arrancados. Las ciudades borradas. Solo el arca flotaba, como un corazón latiendo en medio del juicio. Un cofre de esperanza en medio del caos. Dentro, Noé esperaba. Oraba. Recordaba. Recordaba a Adán. A Eva. Al Edén. A la promesa de redención. Y supo que, aunque la humanidad había caído, Dios aún tenía un plan. Después de 40 días de oscuridad, lluvia y juicio, la tierra estaba en silencio. El agua cubría todo. Ya no se escuchaban gritos ni risas. Solo el suave crujir del arca, flotando sobre un mundo sumergido. Dentro, Noé y su familia oraban. Esperaban. Resistían. Y entonces, un día, la lluvia cesó. El cielo volvió a abrirse, pero no para derramar juicio, sino para mostrar luz. El viento de Dios sopló nuevamente sobre las aguas, tal como en la creación, cuando el Espíritu se movía sobre el abismo. Poco a poco, las aguas comenzaron a descender. Las cimas de los montes emergieron, como dedos extendidos hacia el cielo. Y cuando el arca finalmente reposó sobre el monte Ararat, Noé supo, el juicio había pasado, y una nueva tierra esperaba. Al salir del arca, lo primero que hizo no fue construir una casa, sino un altar. Con manos aún temblorosas y ojos húmedos, ofreció sacrificios al Dios que lo había salvado. Y Dios, al recibir el aroma, habló consigo mismo. No volveré a maldecir la tierra por causa del hombre, aunque su corazón se incline al mal desde su juventud. Fue entonces que Dios hizo un pacto eterno. Y para sellarlo, colocó un arco en el cielo. No una señal de guerra, sino de paz. Un arco de colores, suspendido entre la tierra y el cielo, como un puente. Un recordatorio de que, aunque el hombre caiga, Dios no olvida sus promesas. Desde lo alto, el arco iris brillaba sobre el mundo nuevo. Y aunque Adán y Eva ya no estaban vivos para verlo, su historia aún latía en cada rincón de la tierra. Su caída trajo la muerte, pero su linaje traería la vida. Porque generaciones más tarde, en medio de una tierra dominada por imperios, por reyes corruptos y corazones cansados, nacería un niño, no en un paraíso, sino en un pesebre, no rodeado de ángeles, sino de animales. Un nuevo Adán, uno que no caería ante la serpiente, uno que vencería el pecado, no con espada, sino con amor, uno que abriría el camino de regreso al Edén, no con obras, sino con su sangre. Y así, la historia que comenzó con barro, aliento y una costilla, no había terminado, solo acababa de empezar. Si este personaje tocó tu corazón, suscríbete, aquí descubrirás los rostros, las decisiones y los destinos de aquellos que caminaron junto a reyes, profetas y el mismísimo Dios. Cada historia es más que un relato. Dale like, comparte con quien ama las grandes historias. Y activa la campana para no perderte los próximos relatos épicos de la Biblia. Esto es Personajes de la Biblia, donde cada historia deja huella. Nos vemos en el próximo video.